Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos, por estar en voces, por estar con voces en la periferia, en y con, porque el invitado siempre hace parte también de nuestro podcast. Segunda entrega de esta saga magnífica de filosofía de la tecnología en nuestro momento actual. El tema de hoy, armas de destrucción matemática. Desde que somos seres humanos nos estamos matando con piedras, con chuzos, con puñales, luego con armas más sofisticadas como espadas de metales, luego armas de fuego, la pólvora, la dinamita, hasta ya con las propias manos arrancamos, ¿no? Y esta pregunta se la hacemos a nuestro invitado, Daniel Felipe Moreno Sarmiento, es, ¿hoy existen armas de destrucción matemática? A eso hemos llegado. ¿Qué son las famosas armas de destrucción matemática? Y mil gracias por acompañarnos. Profesor Tamayo, muchas gracias también otra vez por la oportunidad. Y bueno, comencemos nuestro diálogo sobre las armas de destrucción matemática. Este es el título de una obra de Cathy O'Neill, una escritora norteamericana, estadounidense, que nos trae una reflexión bien importante frente a sus propios quehaceres profesionales. Ella es científica de datos y sabe muy bien qué es esto en la práctica, no solo en la teoría. Invito especialmente a que lean esa obra. Ese es el título de su obra, Armas de Destrucción Matemática. Hace muy poco se ha hecho la traducción de esa obra a español, así que la pueden conseguir muy fácil. Y bueno, ella, para definir esto, empieza en la introducción de su libro poniéndonos ante problemas. En Washington, D.C., se materializó un proyecto a través de un algoritmo, eh, es decir, donde está detrás todo este campo de la ciencia de datos aplicada, y se diseñó ese algoritmo para que se pudieran subir los índices del rendimiento estudiantil, ¿no?, de la capital norteamericana. Así que esto fue patrocinado por el Estado, se dieron los dineros, se desarrolló el algoritmo, finalmente se puso en función y al poco tiempo se dio un despido masivo de profesores. Resulta que una de estas profesoras afectadas trató entonces de estudiar el caso a fondo para ver qué era lo que había pasado, porque el algoritmo finalmente había decidido pues quitarle su trabajo, ¿no? Además que pues estamos en un momento también del contexto social estadounidense difícil. Se acaba de presentar la depresión económica que se ha vivido recientemente, siglo XXI. Y bueno, pues entonces este despido implicaba una serie de conflictos también, de intereses políticos, bueno, educativos, sociales, muy delicados. Pues esta profesora entonces se puso a investigar qué empresa había desarrollado el algoritmo. Bueno, Impact se llamó así el proyecto del algoritmo, y lo que ella se fue dando cuenta del asunto es que de las personas a cargo de ese proyecto y de ponerlo en el Estado, ninguna sabía dar cuenta del asunto. O sea, finalmente todos terminaban diciendo, es que no es un problema de nosotros, es un problema del algoritmo. Pregúntele entonces a los que lo diseñaron. Pero es que los que lo diseñaron es una institución y no es solo un ingeniero, sino que es un grupo de trabajo que trabaja en distintos frentes para poder crear un algoritmo, ¿no?, para poder, digamos que aprenda ese algoritmo, y para que se adapte al contexto tiene que recibir información de entrada y de salida, pero pues esas informaciones pueden ser sesgadas, ¿cierto? Y aquí entonces Cathy O'Neill empieza a ver un gran problema. Finalmente, ¿qué pasó? Esta profesora entonces, que era muy buena en lo que hacía, en un colegio dirigido a personas que no tienen posibilidades económicas sustentables, pues terminaron siendo afectadas. ¿Por qué? Porque sacaron a la profesora muy buena, ella, de allí, y ella consiguió un trabajo posteriormente en una muy buena institución
que reconoció lo que era su hoja de vida y sus éxitos y se la llevó, ¿no? Y una institución que, bueno, de personas que tienen la solvencia económica para pagar a una profesora como estas. ¿Y quiénes se vieron afectados? Los pobres, así, de manera literal. Esta es una de las primeras características que Cathy O'Neil nota de los algoritmos y de la ciencia de datos aplicada en este sentido, y es altera específicamente a las personas pobres, a las menos favorecidas. Y lo podemos ver, yo creo que también en la práctica. Ya nos hemos venido acostumbrando a que los privilegiados, por ejemplo, en las entidades financieras, sean recibidos y atendidos por personas, mientras que los demás, que no podemos pagar esos privilegios, vamos a ser atendidos por máquinas, por aplicaciones, por WhatsApp. Esa personalización de trabajar la relación cliente-empresa ha empezado a cambiar y a impactar la forma en la que nosotros nos estamos desenvolviendo socialmente. Entonces sí es un problema. Y piensen que esto se materializa también en despidos. Un algoritmo, ¿a cuántas personas no reemplaza? Entonces a las entidades financieras les conviene invertir un solo dinero en algoritmos y que el algoritmo se desarrolle, se adapte, etcétera. Mientras se adapta, pues las personas siguen trabajando. Cuando ya está adaptado al contexto al que tiene que responder, finalmente se materializan los despidos. Entonces, veámoslo en Colombia, ¿no? En Colombia, ¿cuántas son las entidades bancarias que en este momento tienen algún evento sindical por ese asunto? Entonces, esto ya está ante nosotros y tiene muchísimos problemas. Entonces, estas son armas de destrucción matemática. Claro. Están destruyendo vidas laborales, futuros profesionales, están destruyendo pues, la solvencia de familias, ¿no? Muy puntuales. Entonces, sí es una preocupación vigente. Tanto que la autora decidió salirse de ser desarrolladora de ciencia de datos y ser activista en contra de esto. Por eso publicar este libro. Entonces, sí, el afán es este, que tenemos ya los problemas y estamos tardando en contestar a esos despidos que son prácticos, por ejemplo. Otro caso, para terminar esta reflexión, al que nos enfrenta ella es cuando vamos a solicitar los créditos. Ahora no van a ser las personas las que vean la solicitud de crédito que nosotros hacemos ante las entidades bancarias, son los algoritmos. Resulta que en Estados Unidos ya se hace esto. En Estados Unidos hay individuos que ya están afectados por decisiones de algoritmos en ese sentido, y es que por el hecho de que han perdido su trabajo o llegan tarde a su trabajo, todo eso es visto como algo no presentable en su hoja de vida. Y eso ha afectado la decisión de que les puedan otorgar un crédito. Eso que aumenta la pobreza. Claro. Eso que aumenta la desigualdad. Claro. Los más pobres serán más pobres. Claro. Y esto no es porque las entidades financieras lo quieran así necesariamente. Si uno se entrevista con gerentes, si uno se entrevista con directores de estas empresas, su intención no es esa. Pero esa es la cuestión. Es que dejar a cargo el algoritmo es dejar a cargo a un sistema que no es una persona y por lo tanto que no es consciente de qué está afectando en el contexto social. Necesitamos entonces una cosa y la otra, ¿no? Necesitamos a personas preparadas para afrontar estos cambios, bien formadas, teórica y prácticamente, y segundo, necesitamos a muy buenos desarrolladores de algoritmos, pero también con una conciencia social, ética y política fundamental. Importante, obvio. Eso me lleva a preguntar, ese problema de las armas de destrucción matemática, pues tiene un impacto ético gigantesco, pero también una conexión política. Entonces la pregunta es si la política que está detrás de estas armas ha considerado éticamente la repercusión del uso de las mismas, porque ya es una cosa masiva. O sea, ya esto puede ser masivo en términos de que si en Estados Unidos se está dando, en el primer mundo se va a dar igual. Y eso nos va a pegar el caletazo en el tercer mundo tarde que temprano.
Entonces la pregunta es si ese poder político que está detrás de las armas de destrucción matemática tiene algún tipo de reflexión ética frente a las mismas antes de aplicarlas y implementarlas en sus países. Sí, acá sería bueno de pronto ir sobre una distinción que plantea la misma autora en su libro, creo que es en el primer capítulo. Ella empieza ya a definir un poco, de manera un poco más estricta, qué es eso de armas de destrucción matemática. Y dice, finalmente estas son modelos de la realidad, ¿sí? Son modelos de la realidad, pero al ser un modelo es una representación de la realidad y por lo tanto es una simplificación de la realidad. Es decir, es una generalización de una serie de circunstancias que no están atendidas a nivel particular. Y por eso cuando nos planteamos las preguntas en lo particular, en el contexto colombiano, frente a quienes son los desarrolladores de estos algoritmos y quienes los compran para ponerlos en sus empresas a funcionar, vemos que la problemática aumenta porque decimos, estos modelos están simplificando la realidad y pueden entonces generar una especie como de, sí, de estado opaco donde se ocultan muchos malestares sociales, incluso hasta prejuicios e ideologías sociales, puede ser el racismo, bueno, entre otras, que pueden estar alterando el desarrollo de esas formas en las que los algoritmos actúan en los diversos contextos. Entonces, ella pone un ejemplo muy diciente, me gustaría referirlo rápidamente, y es, ella dice, yo puedo hacer un algoritmo que responda para en mi casa, sería el contexto, ¿no? Para que me tenga una rutina de las formas de alimentación para mis hijos, dice ella. Entonces dice, bueno, un modelo cómo se desarrolla, un modelo matemático de datos cómo se desarrolla. Primero tengo que ingresarle los datos como qué utilizo normalmente en la comida para alimentar a los muchachos y a mi esposo, etcétera, qué comemos nosotros. Y esa es la información que entra. La información que entra se sistematiza, se organiza, se simplifica, ¿no? Para que exista una especie como de cronogramas, las horas en las que comemos, qué comemos, ¿no? Y cuáles son las diferentes comidas. Con esos datos universales se simplifica una realidad bastante compleja, ¿no? Y ya, finalmente eso se pone entonces organizado, se aplica en una realidad concreta y el sistema empieza a plantearse, digamos, información que va saliendo de ese sistema. ¿Y cómo sale? Pues cumpliendo las rutinas, los cronogramas impuestos, etcétera. Pero hay puntos ciegos, dice ella. Y esos puntos ciegos me los mostraban mis hijos porque resultaba que esa comida del martes no les gustaba, repetirla todos los martes. ¿Qué tocaba hacer entonces? Ingresarle, ajustar el algoritmo un poco, ingresarle más información y hacer que se adaptara al medio. Y después que lo evaluaran ellos, ¿no? Eso necesitan muchas veces las empresas, ¿no? A nivel internacional y nacional cuando se aplican a contextos sociales y políticos muy definidos. Necesitamos hablar de las exigencias y necesidades sociales que se le presentan a las personas. Pero ¿dónde están esos diálogos? Uno se pregunta, aquellas entidades que ya tienen en función estos algoritmos, ¿dónde han convocado mesas para poder dialogar con sus empleados? ¿Dónde han convocado mesas para poder convocar con las personas a las que prestan los servicios que prestan? ¿No? O a sus futuros clientes también. Informarlos de todo esto. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la retroalimentación de un algoritmo que está muy bien que funcione y que tenga ciertos éxitos y que beneficie a la empresa? Muy bien, pero ¿y dónde están también los beneficios? Tienen que ser recíprocos, retributivos también. Y es acá entonces donde ella hace la distinción entre los diferentes modelos. Hay modelos fidedignos porque todos los usuarios, los desarrolladores, los que han comprado el algoritmo, saben cómo está funcionando el algoritmo, ¿sí? Entonces la información es abierta y el acceso es libre. Y estos son modelos fidedignos. Los otros son modelos benignos, como en el caso del ejemplo que ponía ella misma, de cómo alimentaba a sus hijos a través de un algoritmo y cómo nos enseñaba a través de este ejemplo muy diciente, cómo es que desarrollan los científicos de datos un algoritmo. Y también estas que son las denominadas armas de destrucción matemática.
que son más bien modelos representativos de la realidad que solucionan problemas muy específicos y que finalmente lo que hacen es opacar información, ¿sí? Dejar demasiados puntos ciegos y con esos puntos ciegos afectar a otros, ¿no? Entonces, pero aquí, digamos, no hay nada intencional, creo yo, no es una intención del diseñador hacer eso, no es una intención del empresario que compra el algoritmo hacer eso. Pero en el fondo no hay una reflexión ética previa. O sea, siempre las preguntas es después. O sea, oiga, Correcto. eso es gravísimo, porque no hay una previsión, no hay una prudencia, no hay una posibilidad de comenzar a pensar responsablemente por las consecuencias de mis actos desde el punto de vista ético. O sea, se quiere ganar dinero única, exclusiva y básicamente. Sí, así es. Así es y bueno, esto hace que el problema aumente, porque eso está bien hacerlo, es decir, está bien que existan fines económicos y utilitaristas. Finalmente son valores que también en la vida social son importantes, pero no son los superiores, ojo, ¿no? Es decir, los valores utilitaristas son de primer orden, ¿no? En segundo, en tercer orden también hay una serie de valores que tenemos que respetar. En esos valores de tercer orden están los de la interrelación social, ¿no? El cómo nos reconocemos dignamente el uno al otro por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Y esto es un valor altísimo que no puede subvertirse ni subordinarse por un valor como el de la utilidad. Eso es muy importante. Bueno, en términos políticos, entonces, a futuro hay una opción muy importante para comenzar a representar a personas que se vean vulneradas, porque esto es una cosa que está muy por encima de cualquier pues, realidad económica, es que la vulneración que se da es una vulneración en lo humano. Sí, por eso digamos que la necesidad de la misma autora de poder hacer también activismo frente a este tema, ¿no? Ella incluso tiene su propia página donde trata de defender muchos de estos casos que son injustos, ¿no? Y tratar de llevarlos a los tribunales, ¿no? Y que también la jurisprudencia haga lo suyo, es decir, que en términos de ley se puedan enfrentar también estas exigencias. Entonces necesitamos allí, y nuevamente vuelvo sobre la idea de uno de los podcasts anteriores, interdisciplinarmente esto es necesario afrontarlo desde las diversas disciplinas. Son necesidades que nos van impactando, pero a las que tenemos que ir respondiendo de forma también muy integrada, muy global. Lo que pasa es eso, que son esfuerzos, me parece a mí muchas veces micro y como muy particulares, pero que finalmente no tienen una gran dimensión global que se esperaría que fuera para que tuviera el gran impacto que necesitamos que tenga. Finalmente, países donde ya hay activismo frente a este tema de las armas de destrucción matemática. Última, pues, inquietud que tengo. Para hablarlo aquí en el contexto latinoamericano, porque en el contexto europeo y estadounidense, canadiense, la cuestión va muy avanzada, pero para hablarlo desde el punto de vista aquí en Latinoamérica, México ya abandera esta clase de defensas, de activismo cibernético, como lo suelen denominar también. En Argentina también he visto muchos proyectos, incluso en incursión por algunas universidades que se han preguntado todo esto. Y bueno, esos como los referentes como más importantes y conocidos. Pero por ejemplo en Colombia falta hacer un ejercicio mucho más público. Creo que la cuestión es que las personas no conocen esto, a lo que nos estamos enfrentando, pero sí nos está alterando ya. Bueno, esto fue, imagínense ustedes, armas de destrucción matemática. Una opción que tenemos los humanistas, los que reflexionamos, los que pensamos, de comenzar a encarar estos problemas con una mirada ética. Muchas gracias por estar con nosotros, por ser parte de Voces en la Periferia. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast, un tema increíble, la terraformación. En breve nos volveremos a escuchar. Un abrazo.